Hoy tenemos una entrevista, conversación, conferencia con alguien muy especial, un invitado a nuestro canal que está por primera vez aquí con nosotros. Se trata del rabino Guy Alaluf, que voy a presentarles a continuación. El rabino Guy Alaluf, obviamente un rabino ordenado por el rabinato principal de Israel. Es una persona muy instruida, tanto en las ciencias bíblicas como también en otro tipo de ciencias como la historia, la geografía, la arqueología. Está licenciado en filosofía también. Es un gran experto en lo que son las relaciones interreligiosas, sobre todo entre el judaísmo y el cristianismo. Está muy conectado con grandes personalidades de la Iglesia Católica, el cristianismo, donde él establece diálogo y relaciones para mejorar todo lo que es la relación judeo-cristiana aquí en la tierra de Israel y en el mundo entero. El rabino Guy Alaluf es también el director de nuestro programa de inmersión Luz para las Naciones, ¿sí? Y el encargado de los contenidos, el encargado de elegir a los ponentes. Junto conmigo estamos organizando este programa. Si queréis saber más del programa, se trata de un programa de maestría, formación, curso de hebreo y viaje a Israel para vivir la Biblia en el lugar de los hechos. Y hoy lo tenemos aquí para hablar de un tema muy importante, que es la Biblia, el Tanaj, ¿sí? En hebreo. De qué se trata, para quién es, qué mensaje tiene, cuál es su mensaje principal y muchas otras cosas más que tenemos que entender del prisma hebreo, ¿sí? La lectura hebrea de la Biblia. Es importante que sepáis que este tipo de entrevistas van a funcionar de la siguiente manera. En un ratito vais a empezar a escucharme de fondo, que yo voy a hablar en hebreo con el Rab, y lo que ustedes van a escuchar es una traducción simultánea en español para que puedan entender tanto al Rab como a mí cuando yo estoy hablando. Así que nada más, empezamos con la presentación, que el Rab se presente directamente. Shalom y bendiciones, Rab Guy. Hola, Rab Daniel, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien, ¿cómo estás tú? Excelente, muchas gracias por la cálida presentación. Bien, pues nosotros estamos en nuestro canal Da'at Mikra, donde, como ya ves, hace más de 2 años estamos estudiando y enseñando la Biblia, el hebreo bíblico, y como ya ves, hay miles de personas que nos ven, decenas de miles de personas que nos están siguiendo en el canal y ya cientos de miles que se han apuntado a alguno de nuestros cursos. Y estamos hablando de verdaderamente una revolución de todo lo que tenga que ver con el estudio de la Biblia desde el prisma y la observación hebrea y judía. Rav, tú eres de aquí, de la Tierra Santa. ¿Cómo ves toda esta revolución? Antes que nada, yo pienso que la Biblia le pertenece a todos. Su raíz se encuentra en el pueblo de Israel, pero ella debería de llegar a todos los pueblos y a todas las naciones. Y con esto que nosotros comenzamos a presentar la Biblia desde un punto de vista hebreo frente a todo el mundo, entonces es en esencia la primera vez en la historia que la Biblia llega a cumplir su destino. Hubo un intento así durante un corto periodo de tiempo en la época del rey Salomón, y desde entonces, que no funcionó tanto, y hay que entender y estudiar el por qué, pero eso es un cuento aparte. Pero el punto es de que desde entonces hasta ahora, y estamos hablando de un periodo de casi 3.000 años, no hubo un intento como este, y a mi parecer son como campanas de redención, no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Y esto genera una cooperación, una sinergia muy interesante, que es el primer factor de conexión nuestro, el fundamento o lo que conecta nuestra identidad con una identidad universal de todo el mundo, que es la Biblia. Rab, ¿por qué hasta hoy esto no ha ocurrido? ¿Por qué hemos esperado tantos años? ¿Sí? Ya desde hace 3.300 años más o menos se reveló la Torá al pueblo de Israel. ¿Por qué esperamos tanto? Yo lo explicaré. Es muy simple.
En verdad, la mayor parte de aquel periodo estuvimos en el exilio, y el exilio comienza si hablamos desde la Torá. O sea, muchas personas piensan cuando estudian la Biblia, creen que cuando hablamos del exilio comienza con la destrucción del primer templo. Esto no es cierto. Hubo un periodo muy corto de independencia en Israel en los días de David y Salomón, y luego de eso, en los días de Rehabam, ya se convirtió Israel en un reino dividido, que es un reinado patrocinado por Egipto. Desde aquella época nos fuimos deteriorando hasta la destrucción del primer templo, y entonces estuvimos en el exilio. Nosotros no podemos hablar con nadie fuera de nosotros, ya que no tenemos el lenguaje, no tenemos la habilidad, estamos ocupados sobreviviendo, no en querer ni en desarrollarnos. En el momento en que finalizó el exilio, se nos abrió esta gran oportunidad de comenzar a hablar de la Biblia con todo el mundo entero. Y esto lleva tiempo, hay que acostumbrarse, esto es un proceso. Nosotros, a fin de cuentas, estamos realmente en un comienzo de una nueva era, y ahora nosotros podemos finalmente hablar juntos sobre la Biblia. Quizás podríamos explicar al público, porque no estoy seguro que todos lo saben, qué es el exilio y... Sí, por supuesto. En su esencia, el pueblo de Israel, como está escrito en la Torá, en los profetas y en los reyes, el pueblo de Israel debe estar en la tierra de Israel, en la tierra santa. En el momento en el que no estamos en la tierra santa, nuestra formación espiritual casi se acaba. Nosotros llegamos a la tierra santa, en la Torá está escrito que entramos luego de Egipto. El final de la Torá es en verdad un segundo antes de la entrada a la tierra de Israel. Y después lo que viene es los Nevi'im, Rishonim, los primeros profetas, que es un periodo en el que entramos en la tierra de Israel y nos asentamos en ella, nos acostumbramos. Lamentablemente muy rápido, luego de que llegamos a la cúspide en los días del rey David, que podríamos decir que es la cúspide de la Biblia entera quizás, comenzó una decaída. Y luego en los días del rey Salomón ya perdimos la independencia, el reinado de Israel, el pueblo perdió su independencia. Ahora muchas veces se piensa en la independencia, es un concepto gubernamental, recibimos la independencia, en España se habla de la independencia de los catalanes y todo tipo de esas cosas, pero la independencia antes que todo es un concepto espiritual. Una persona independiente es una persona creativa, una persona independiente es una persona pensante, es una persona cuya espiritualidad puede llegar y ascender hacia lo alto y reconocer quién es. Y en cambio, una persona que se encuentra bajo el peso del gobierno de otros no está verdaderamente bajo el gobierno del santo bendito sea. Y por eso es que cuando estuvimos durante todos estos periodos en el exilio, lejos de nuestra tierra, bajo gobiernos extranjeros, nos fue difícil desarrollarnos espiritualmente. Ahora que nosotros estamos aquí nuevamente, nosotros podemos finalmente desarrollarnos espiritualmente en la tierra santa, pero aquel regalo, y es un regalo que Hashem nos dio, si no lo compartimos con los demás, puede ser de que Dios se comporte con nosotros medida por medida. No fue un regalo para nosotros. La Torá fue para compartirla con el mundo entero, no comportarnos de otra manera. Y por eso es de que comienza una época como la nuestra, y en verdad nuestro deber es hacer lo que estamos haciendo aquí, ahora. Wow. Entonces, en esencia, nosotros le decimos al mundo, desde que ahora tenemos independencia de nuestro estado en el 1948, pasamos algunos años que nos teníamos que encontrar nosotros como pueblo, y ahora decimos, estamos preparados para compartir con ustedes lo que teníamos desde siempre, pero no estamos preparados, y parece ser que el mundo tampoco estaba preparado. Pero hoy nosotros nos despertamos de este sueño que se llama exilio, y nos despertamos, y he aquí, la Biblia ya está por todo el mundo. O sea, no es casualidad que ahora aquí nos están viendo mucha gente de diferentes religiones, y que ahora vienen de repente y quieren escuchar lo que tenemos para decir. Quieren ver nuestro prisma y cómo nosotros vemos la Biblia. Pero en sí, la Biblia se encuentra ya por todo el mundo. Entonces, primero que nada debemos decir, en verdad, muchas gracias a las religiones que difundieron la palabra innovadora de la Biblia. El Rambam, Maimónides, escribe que la función de las grandes religiones monoteístas, el cristianismo y el islam, es difundir la Torá y la palabra de Hashem en todo el mundo. A fin de cuentas, la Biblia llegó a muchísimos lugares de practicantes de idolatría y los redimió del politeísmo, y les dio el mejor concepto de la divinidad, de identidad, del conocimiento y la redención completa. Son cosas excelentes. Junto con todo esto, hay que decir, y aquí hay que poner el énfasis, que está escrita en hebreo. Yo no hablo español, pero yo hablo inglés y alemán y un poco italiano, y cuando leo la Biblia en otros idiomas, veo que
que es como que no me siento que está diciendo la verdad, no es lo que está escrito. Cuando yo conozco la lengua sagrada, eso es algo distinto. Es un lenguaje independiente en sí. No hay otro lenguaje como este. La Biblia tampoco es hebreo, es lengua sagrada. Tiene un lenguaje propio que solo cuando tú lo conoces, tú entiendes verdaderamente lo que te está diciendo la Biblia. Ok, entonces esto quiere decir que estamos diciendo muchísimas gracias que esparcieron la palabra de Dios, pero aún nosotros pensamos que hay cierto nivel que falta en la comprensión de la Biblia, que es la lengua sagrada. La raíz de la Biblia es la lengua sagrada, la base, es el fundamento, la cosa más básica para poder entender. Hashem creó el mundo con la lengua sagrada, con esto comienza la Torah. La Biblia comienza con un enunciado. En el comienzo creó Hashem los cielos y la tierra era un caos y oscuridad sobre la faz del abismo. Y el espíritu de Hashem flotaba sobre las aguas. Y dijo, hágase la luz, y se hizo. Incluso el sonido or, ¿qué es or? ¿Qué es luz? ¿Qué significa esta palabra? ¿Hacia dónde ella te lleva? ¿Cuál es el significado? La palabra or, que es luz en hebreo, es una palabra con muchísimos significados. Es mucho más que decir lo que está escrito en inglés light, o en cualquier otra palabra que es lich en alemán. No cambia. Puedo saber cómo se dice or en Luz. español. Luz. Como luce, como el italiano. Entonces, siempre or es una palabra que encarna en ellas tantos significados que en la vida no se puede comprender esto si tú no observas toda la Biblia en su lenguaje divina que moldea la identidad de la humanidad. Por eso no es solamente otra capa, sino que es la base que estudia, que sirve para estudiar toda la Torah. Siempre hay que saber que nosotros estudiamos aquí una obra muy, muy parcial y siempre nos estará faltando. Entonces, podemos decir, quizás, que sin el hebreo no se puede estudiar la Biblia. Quizás sea este un dicho que le sorprenda a mucha gente. Yo no diría algo así, porque a pesar de todo yo creo que se puede estudiar en cierto nivel la Biblia también sin hebreo. Puede llegar a lugares muy bonitos, se puede conocer los relatos, podemos identificarnos incluso con ellos. Podemos también tomar mensajes y moralejas para conectar con los relatos. Pero no se puede internalizarlos por completo sin el hebreo. A fin de cuentas, la Torá contiene un secreto, y yo quiero hablar algo justamente de esto. Es un secreto. Un secreto no es como cuando éramos niños, que te cuentan, yo te diré un secreto, y si tú me lo revelas, entonces listo, yo ya sé el secreto. Debido a que si los secretos fueran un dicho que pasa de boca en boca, se revelaría muy rápido. Todo ya estaría en Google, en Wikipedia. Nosotros estamos en un mundo en el que constantemente todo se revela. Secreto es algo que si tú lo escuchas, tú deberás internalizarlo, entenderlo en su profundidad, y para poder internalizar la Biblia, para poder vivirla, tú debes hacerlo en el lenguaje original. Entonces, quiero decirte que mucha gente que está ahora con nosotros ya hicieron un curso para aprender a leer el hebreo en 14 días, ¿sí? Y decenas de miles de personas ya lo han hecho. Y que lo hicieron, y hay cientos de miles que se apuntaron, no sé si todos lo han hecho, pero también hay otros miles que hicieron un curso de un año entero, que gracias a Dios pudimos traer al mundo del estudio del hebreo. Y este año también va a ser parte de un programa muy importante, que es una gran buena nueva para el mundo, que es ese programa, nuestro programa Luz para las Naciones. Y el curso de hebreo va a estar ahí y la gente podrá ver y aprender cómo leer la Biblia según el prisma hebreo, la cultura hebrea y el idioma hebreo. Entonces, la revolución ya está sucediendo. Y quiero decir que, y bueno, ya lo he dicho varias veces y quiero solo saber si el Rab está de acuerdo conmigo, que hay una profecía muy interesante en el libro de Sofonías, que el profeta Sofonías dice que entonces Dios convertirá en todos los pueblos un idioma claro, una lengua clara. Y los comentaristas dicen que la gente querrá aprender ese idioma, que cuando lo estudias y lo aprendes todo te queda claro, ¿sí? Ahora, cuando sabes este idioma, también el servicio divino te queda muy claro, porque dice, va a convertir una lengua clara para que todos podamos clamar el nombre del Eterno juntos, en una unidad.
Entonces vemos que hay un tema del idioma. El idioma es algo importante. ¿Piensas que esta profecía va hacia allí? Absolutamente. Yo creo que aquella profecía es mucho más que eso. Esta profecía es una profecía que dice algo que es tan profundo que no hay como ella. Ella dice que la identidad de todos los pueblos se puede conectar con el idioma de la lengua sagrada. Es decir, no es un pueblo que se volverá en un lenguaje claro. Son muchos pueblos, ellos no se cancelarán. No es que todos se convertirán en judíos, no es que todos pasarán a ser Israel. Cada uno de los pueblos tendrá acceso a la lengua sagrada, desde su cultura, desde el lugar en el que viene. Es decir, habrá una posibilidad de acceder a la Biblia también desde otras culturas. En el momento en el que tú entras al mundo bíblico hasta el fondo con la lengua sagrada, yo quiero decir, es un cambio largo, es cierto, mucho más larga que tomar la Biblia de alguna traducción y estudiarla. Y entonces inmediatamente tú entenderás, y esto también está bien. Es decir, hay que hacer esto también para poder conocer lo que está escrito en la Biblia. Cuando tú te acercas a la Biblia en su tierra sagrada, cuando tú te acercas a la Biblia a través del relato Israel hebreo, entonces tu entendimiento será de la cosa misma. Puede ser que mucha gente que nos está viendo dicen, bueno, parece ser que nos quieren convencer de leer la Biblia desde el prisma hebreo para convertirnos en judíos. ¿Qué les dirías? Bueno, es muy fácil. Puedo confesarlo ya desde ahora. Yo no quiero convertirlos a ustedes en judíos. Yo creo primero que nada que ustedes son personas adultas, independientes, responsables por sus vidas. Y ustedes saben que es bueno para ustedes. Y yo respeto mucho todas las tradiciones de las cuales cada uno de ustedes viene. Y yo creo que el pueblo de Israel tiene una función en el mundo. También en la Biblia. El pueblo de Israel tiene una función. Pero cada una de las naciones del mundo y todo el mundo entero tiene una función no menos especial, una función no menos importante. Los pueblos tienen funciones muy importantes también en la Biblia. La Biblia no es un libro israelita únicamente. Hay profecías de los profetas que le dijeron a otros pueblos y Israel ni siquiera está mencionado. Y la Torá llega a conectar el relato de todo el mundo y por eso de ninguna manera yo no creo que tú debes seleccionar a aquellos relatos que son de Israel. El pueblo de Israel es una familia independiente que tiene sus propios asuntos específicos y que nació en ella y está bien. Y quien no nació en ella tiene otras funciones que no son menos importantes y él debe cumplirlas. Por eso yo digo aquí con convicción que no hay que convertirse, no hay que pensar en eso, no es lo que nos debe estar ocupando. Por el contrario, aún más, luego que estudien la Biblia desde nuestra perspectiva, cualquier cosa que pueda surgir, debemos de ver cómo la adaptamos a nuestras creencias de hoy y ver cómo funciona, qué podemos hacer juntos y cómo las cosas se vuelven armoniosas y mutuas y conectadas la una con la otra. Esto deberá transformar a nuestro mundo en un mundo mucho más fructífero y no reemplazar lo que ya hay, sino sumarnos a darle un nivel más profundo y fundamental. Entonces, una comprensión más profunda de la Biblia va a traer una evolución, digamos, también a la fe de ellos, a la forma de ver, de pensar que ellos tengan. Absolutamente. Pero aquí se encuentra el peligro, porque un entendimiento más profundo de la Biblia es solo si se lee la Biblia en la Torá. Comprenderlo desde adentro, pero si tú tienes un pensamiento no bueno, no puro sobre Hashem o ciertos relatos del mundo, sobre la moral, y tú te acercas hacia la Biblia, tú puedes llegar a encontrar tus pensamientos no buenos en la Biblia. Por eso la única forma de sobreponerse a esto es estudiar la Biblia desde su interior, escuchar a la Biblia y no a uno mismo. Yo cuando enseño la Biblia hace muchos años, yo siempre digo, sepan, nosotros venimos a leer la Biblia, no a escribirla. Es decir, nosotros aguardamos poder escuchar, debemos estar abiertos a poder escuchar la palabra de Dios que surge de ella y no pensar en cómo yo satisfago mis pensamientos sobre lo que está escrito, digamos. Sí, esto es muy interesante. Me gustaría entrar primeramente en una calificación. ¿Qué es el Tanaj? La Biblia es antes que todo la palabra de Hashem hacia el mundo y antes que todo es lo que Hashem le dijo al mundo entero. Y esto viene expresado en distintas épocas, en diferentes personajes, en diferentes libros, en diferentes niveles de santidad, pero esto es importante. Un día los grandes sabios de Israel tomaron esto y lo juntaron en un libro.
hicieron un proceso que se llama canonización. Y en este proceso ellos decidieron que esta es la Biblia. Ahora, en el momento en que se tomó la decisión de que esto es la Biblia, entonces en verdad esto recibió cierta santidad de un libro único. Incluso que hay en él diferentes voces, incluso que hay en él diferentes ideas, e incluso que puedan haber también ahí controversias. Esto va a seguir siendo la palabra de Dios. Todo se puede encontrar ahí. Lo que quiere decir es de que los sabios, con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKodesh que tenían, nos hicieron entender que todo se encuentra en la Biblia. Y eso es nuestros escritos sagrados. Ella es la Torah escrita. Ella es la que nosotros necesitamos para que de aquí todas las interpretaciones, todos los desarrollos sobre la realidad y estarán ahí como prototipo del mundo entero. Esto es la Biblia. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? Esa es una muy buena pregunta. Antes que nada, hay que preguntar cómo lo dividimos. Nosotros utilizamos la palabra Tanaj, que es Biblia, como el acrónimo en hebreo de lo que es Pentateuco, profetas y escritos, que es Torah, Nevim y Ketuvim. La Torah, que es el Pentateuco, son los 5 libros de Moisés, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 libros. Y los profetas tenemos ya más libros. Tenemos primeros profetas y tenemos los últimos profetas. Los primeros profetas, el relato de los libros de Josué, la conquista de la tierra, que cuenta sobre el periodo de deterioro espiritual y de los líderes carismáticos porque aún no habían reinado. El libro de Samuel, que cuenta sobre los últimos jueces y obviamente sobre Samuel. Y luego sobre lo que es el ascenso del reinado de Saúl y por supuesto el rey David, el libro de Reyes, desde los días de Salomón y todo el periodo del reinado, cuando se divide en Judá o Judea e Israel, toda esta partición hasta la destrucción del primer templo. Estas son las partes de los relatos de los profetas que se llaman primeros profetas. Luego de esto tenemos los últimos profetas con Isaías, Jeremías y Ezequiel y un pequeño grupo más de profetas de 12 profetas como Zacarías, Joel, Amós, Sefanías, Melaquías, Haggai, entre otros tantos. Entonces debemos desde ya saber que hay una diferencia fundamental entre la Torah, que es el Pentateuco, y los Nevim, que son los profetas. La diferencia es de que simplemente el Pentateuco es la palabra de Hashem pura que nos fue revelada. Cada palabra y palabra de la Torah es del Santo bendito es. Él nos las dio así como es, sin ninguna diferencia, con pureza absoluta. Fue una palabra de Dios pura. Esto es lo que está escrito, que Moisés era un profeta diferente al resto de los profetas. ¿En qué era distinto? No en qué sí era, sino en qué no era. Él logró no tocar la profecía. Él era tabula rasa, como una hoja en blanco. Él era limpio, tanto así que los sabios los llaman aspaclaria luminosa, reflejo luminoso. Él era tan limpio y puro hasta que la palabra de Hashem pasaba a través de él y salía exactamente como es. Por otro lado, los otros profetas, que también eran santos elevados, pero había en ellos algo que difuminaba un poco, modificaba la palabra de Hashem. Es decir, la palabra de Hashem salía, pero no en el grado de exactitud del prisma más pequeño que hay. Y por eso nosotros nos cuidamos mucho de no comparar entre la Torah y los profetas. En la Torah todo es exacto, cada letra, cada coma, cada verso. En los escritos, en los profetas, ya que el profeta tú puedes encontrar la marca personal y el estilo es personal, hay que cuidarse mucho porque son santos y elevados, pero aún así hay una marca personal ya de los mismos profetas. Ok, por eso decimos, por ejemplo, que el estilo de Isaías era un estilo de alguien como, digamos, que estaba en el palacio. En lugar de, por ejemplo, exacto, Ezequiel, que es un lenguaje más claro, de pueblo, digamos. Él detalla más, Ezequiel detalla más porque él, quien ve menos, hay que explicarle más. Aquello que ve, ¿a qué se asemeja esto? A una persona que camina en la oscuridad. Entonces cada cosa que él debe tocarla, sentirla, y entonces él conoce bien a su entorno, ¿cierto? Él ya dice un momento, ¿dónde me encuentro? ¿Qué soy? ¿Dónde estoy? Él aprende bien su entorno porque todo está oscuro, pero cuando hay luz, tú no necesitas los detalles, tú simplemente lo ves todo. Isaías tiene una luz más grande que Ezequiel y Moisés aún más. Y justamente por eso la Torah es muy simple, es simple la lectura, es fácil de leer, su lenguaje es aparentemente más simple. Y esto nos puede confundir porque realmente es mucho más complicado, más profundo, porque la palabra de Hashem es pureza. Pero tenemos otra parte en el Tanaj que es escritos, Tanaj, Nevim y Ketuvim, profetas y escritos. En esencia todos los libros los conocemos, Tehilim, Job, Proverbios. Hay también relatos de los días del segundo templo como Esdras, Nehemías, Daniel, Crónicas,
que cuentan la historia de todos los días del segundo templo hasta la época de Esdras. Y de hecho, en esencia, los escritos ya no son la palabra de Hashem que se nos reveló a través de un canal, sino al revés. Es la palabra de Hashem que se revela desde el hombre, desde el hombre, es inspiración divina del hombre. Esta en verdad es la diferencia. La profecía es una inspiración divina que sale hacia afuera a través de mí y la inspiración divina comienza a desarrollarse dentro mío. Y ahora hay que recordar que esta puede ser la misma persona que escribió profetas, es decir, el profeta David. Los sabios dicen que David era el profeta y él escribió profecías. Bueno, él se encuentra también desde profetas y también en escritos, es decir, tiene una revelación de un tipo diferente. Es una revelación como la de Salmos, es una revelación que en su mayoría viene desde el rey David, desde adentro, es decir, la parte divina dentro suyo se reveló. Y así nosotros recibimos los escritos y por esto son libros que por un lado, cierto, es un grado de santidad, pero no es como profetas y la del Pentateuco. Por el otro lado, la ventaja de ello es de que es muy fácil reconocerlos, porque en ellos están mucho más cerca de nosotros, es una perspectiva más humana como Salmos y el Cantar de los Cantares. Bueno, te pregunto para aprender. Me parece, si no estoy equivocado, y si no me puedes corregir o me pueden corregir también aquí en el chat o los comentarios. Según la tradición cristiana, la inspiración, que se llama en español, es todo como una sola cosa. Desde el principio hasta el final es la palabra de Dios, ¿sí? El profeta escribe lo que escucha de Dios, por lo tanto toda la Biblia es todo lo mismo. Y aquí nosotros estamos diciendo, no, hay diferencias. Pero al final, estas diferencias, ¿cuál es la consecuencia práctica de estas diferencias? No, yo creo que si todo fuera divino, entonces la pregunta sería, ¿y dónde estamos nosotros en todo este cuento? Para que yo pueda encontrarme a mí mismo en el Tanaj, yo debo saber frente a qué estoy parado. En el momento en que yo entiendo que no fue como tú lo describiste, no. Hashem le dictó a Isaías la palabra por palabra y así lo recibimos. Entonces tú entiendes que se encuentra aquí algo mucho más profundo. Tú aprendes así la relación de Hashem con el mundo, entre Hashem y el profeta. Y entonces aquí tú te metes en un punto mucho más profundo de la revelación de Hashem aquí en nuestro mundo. Es muchísimo más profundo. Es decir, entonces también la historia, el tiempo en el que todo esto ocurrió, todo lo que ocurrió en esa época también toma parte en la revelación. Tú también formas parte de esto y esto es quizás lo más importante para entender, que en el momento en que hay un aspecto humano también yo soy parte de este cuento. Una de las preguntas que debemos preguntarnos en la Torah es ¿dónde me encuentro yo en todo esto? ¿Dónde está mi época? ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está mi identidad? Todo eso se encuentra allí y en el momento en que yo entiendo que la Torah es un encuentro entre la palabra de Hashem y conmigo mismo, entre el mundo y la realidad y sus diferentes niveles de santidad y espiritualidad, entonces yo puedo encontrar mi lugar en esta cosa. Ok, cada lugar según mi nivel. Exactamente, es donde yo me encuentro ahora en este momento. Muy interesante. Hay mucho que ampliar en este tema. Podríamos hacer un video solamente de este tema, pero tenemos que adelantar con otros temas. Quería preguntarte, ¿quién decidió qué libro estaría en los profetas, qué libro en los escritos? Por ejemplo, el profeta Daniel no está en los profetas, está en los escritos y él vio cosas del futuro. Es una pregunta increíble. Primero que nada, la generación que decidió esto es una generación de profetas en sí, que hubo en los tiempos del Segundo Templo. Se llaman los hombres de la Gran Asamblea. Eran 120 hombres. Y ellos se centraron en este tema durante muchos años para decidir qué entrará y dónde en la Biblia, qué entrará y qué no. Yo creo que hay que entender que la pregunta de cómo está compuesto el Tanaj no es una pregunta histórica, sino una pregunta, yo diría, teológica, espiritual. Y su significado es en esencia. Nosotros no preguntamos en qué grado, es decir, la pregunta que preguntaron los hombres de la Gran Asamblea no fue en qué grado espiritual estaba el rey Salomón cuando escribió el Cantar de los Cantares, para ver si pertenece a profetas o a escritos. Yo creo que ellos preguntaron en qué nivel nosotros recibiremos esto, recibiremos el cuento de Shir HaShirim, del Cantar de los Cantares. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde se encuentran nuestras vidas? Y tal es así que hubo libros del Tanaj que ellos dudaron mucho si incluirlos o no. Porque tú mencionaste a Daniel y yo quiero decir algo sobre Daniel. Daniel es el libro más peligroso de toda la Biblia. Porque si tú prestas atención,
tenemos un concepto de los libros externos. Los libros externos no son libros de herejía, no son libros que escribieron personas malvadas, son libros que escribieron gente justa y tienen un contenido verdadero y profundo. Los hombres de la gran asamblea temían incluirlo en el Tanaj porque puede ser que los secretos que se encuentran en el Tanaj se encuentren ahí en un lenguaje demasiado revelado y esto puede enloquecer a las personas, desquiciarlos, pueden tomar direcciones no sanas. Y Daniel, hay algo de esto. Daniel es el extremo de la Biblia. Si Daniel estuviese en Nevi'im, en los profetas, estudiaríamos solo a Daniel. Él fue nuestro profeta, él era el profeta. Pero yo creo que hay aquí un enunciado muy claro, que hay que tener cuidado con Daniel y ponerlo en un lugar así. De recordar que no es el centro de la Torah, no es todo el día ocuparse de cálculos sobre redención, no ocuparse de visiones al futuro, de la resolución profunda de sueños, no de ocuparse de eso en absoluto. A nosotros nos gusta mucho el libro de Daniel, pero al final todo el Tanaj es un libro santo, pero sí hay que darle su lugar en relación al resto de los profetas. Sí. O sea, si podríamos decirlo así, sale que todo el cuento, por ejemplo, de el reino de Israel que se encuentra en todos los profetas primeros, de dejar la idolatría y volver a Dios, y todo tipo de mensajes que están en el centro de la Biblia, no es casualidad que están en el centro de la Biblia, porque también el mensaje es un mensaje central, en comparación a, no sé, ver el futuro o calcular el fin de los días, que es algo más que queda un poquito más de lado en comparación al otro concepto. Yo quiero decirte algo más que esto. ¿Dónde comienza el Tanaj? ¿Dónde comienza la Torah? En el principio Dios creó el cielo y la tierra. La Torah comienza, yo te digo, hay un hecho que muchas veces nosotros no recordamos, y es que es un hecho fantástico. Las porciones de Noé y del Génesis juntas son las primeras porciones de la Torah. Y en la Torah el Pentateuco está dividido por porciones, que según nosotros los llamamos Parashat HaShavua, la porción de la semana. Noé y Génesis es desde el capítulo 1 hasta el 12. Las porciones de Noé y Génesis, el tiempo que pasa en ellas es más largo que el tiempo de todo el Tanaj. Es como es hasta los días de la Mishnah, hasta 200 años después de la destrucción del segundo templo. Todo esto es un periodo enorme. Todo esto es lo que pasa al principio de las primeras dos porciones. Y sin embargo, desde aquí comienza, desde aquellos 2000 años, que nuestros héroes le llaman 2000 años de caos, desde aquí comienza la Torah. Y es algo muy fundamental. Cuando yo leo la porción de Génesis y Noé, yo entiendo que la Torah es de todos. El Tanaj es universal, es el relato de todo el mundo. Podrían haberlo dicho, el libro de Génesis, que fue la creación del mundo. Vamos a poner un libro aparte que nos cuente todo tipo de asuntos de la creación del mundo, cómo fue y qué hubo. Pero no. Es el comienzo de la Torá, es para todos. Y eso demuestra la importancia de esto. Yo creo que desde allí todo comienza, desde aquellas dos porciones que son el relato de todo el mundo. Es decir, el Rab quiere decir que pusieron esto al principio para que entiendas que ese es el mensaje principal. Exacto, así es. Sí, o sea, en esencia es después de Noé llegaremos a Lej Lejá, la historia de Abraham, donde se le fue dicho, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, esto es el principio de todo, es el mensaje central. Entonces, lo que hemos descubierto es que el orden de la Biblia es muy, pero que muy importante. Hay tradiciones que, de alguna manera, el orden fue cambiado, por ejemplo, en la tradición cristiana. Es cierto, a veces son pequeños cambios y a veces son cambios muy significantes. Entonces nosotros recomendamos, como mínimo yo, cuando leemos la Biblia, intentar también darle una oportunidad al orden que los sabios de Israel pusieron en la Biblia, porque también él tiene significado. Es cierto. El orden cristiano, por cierto, es principalmente lógico, está basado en la razón, no hace eso desde un mal lugar. El orden es lógico. Yo no sé si en todas las iglesias es lo mismo, pero el orden católico generalmente va según los eventos. Por ejemplo, la Megilá de Ruth, el relato de Ruth, encontrará su lugar luego el libro de Shoftim, de jueces, ya que Ruth es de la época de los jueces. En nuestro orden no es así. Es decir, el orden cristiano es razonable, nuestro orden no es lógico. Es profético. Es exacto, es decir, hay un motivo por el cual el relato de Ruth es muy antiguo y es de la época de los jueces. No tenemos nada fuera del libro mismo de los jueces de aquella época tan antigua, pero se encuentra al final de los últimos profetas. Para estar con los demás relatos, cada una de estas cosas tiene una razón de ser y tiene su profundidad y tiene algo que tiene una explicación que se encuentra detrás de él y por qué se encuentra ahí. Pero yo quiero decir más que esto. Nuestra Torah no solamente está compuesta
compuesto no solo por una forma en la que de la importancia y orden, está compuesto de una forma en la que el orden se interpreta a sí mismo. Es decir, el ejemplo más maravilloso en los primeros profetas y luego en los últimos, cuando yo leo los primeros profetas, yo leo un relato. En el relato de Osías, hijo de Nun, de Josué, y la entrada a la tierra de Israel, el relato de los periodos de los jueces, el periodo de reyes, destrucción, partición y división, y el relato es prosa y son hechos. Muchas veces nos relata los hechos. Por supuesto que hay una profundidad inmensa, pero luego de eso, cuando yo me acerco a los últimos profetas, yo de repente leo el mismo relato exactamente, desde un punto de vista diferente por completo, de las personas que escucharon el cuento a través de la palabra de Hashem y a través de la historia. Y de repente yo entiendo. Yo vuelvo e interpreto todo el relato de manera completamente distinta. Y en Isaías es una interpretación nueva de toda la época de los reyes en la que él estaba. Él simplemente interpretaba todo nuevamente. Y el libro de Jeremías es una nueva interpretación de la destrucción del templo. Y la Megilá de Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, que también según la tradición lo escribió Jeremías, es una nueva interpretación. Quiero decir, yo quiero recomendar a un solo comentarista de la Torah. El mejor comentarista que conocí y no hay como él, que es la Torah misma. Para entender la Torah hay que estudiarla muchísimo, conocer a toda la Torah completa, saber lo más posible, estudiar lo más posible su lenguaje y las cosas y se van a aclarar por sí mismos las cosas. Yo quiero preguntar una pregunta que tiene que ver también con la división que vimos de Torah, profetas, escritos. Y podríamos decir que hay algún tipo de autoridad, por ejemplo, del más antiguo. Podríamos decir que sí, ese que es más nuevo está obligado, de alguna manera, al más antiguo. Por ejemplo, si los escritos se tienen que subyugar a los profetas y los profetas a la Torah. Yo creo que la palabra obligados aquí puede ser confusa. La respuesta es sí, estamos obligados, pero no es solo obligados, es la identidad de ellos ya. Es decir, nosotros debemos recordar que cuando Ezequiel profetizó sus bonitas profecías, él ya tenía Torah. Entonces, cuando Ezequiel habla de cosas que él era del linaje de sacerdotes, entonces él habla mucho sobre el linaje sacerdotal. El libro de Levítico habla mucho sobre el asunto del linaje sacerdotal. Entonces, en esencia, él ya habla desde los ojos de quién es su identidad. Es la identidad de la Torá, del libro de Levítico, y con esto, él construye un nuevo escalón sobre su propia identidad. Él no podría estar desconectado de esto, es lo que él es. No es simplemente una obligación formal, es una obligación de identidad, una obligación del alma, es una obligación espiritual que cuando yo no conozco algo más fuera de mi identidad, y es mi identidad. Y lo mismo sucede con los escritos. Cuando nosotros leemos escritos, ya que otra vez es gracioso preguntar si acaso el libro de El Cantar de los Cantares tiene obligación para con los profetas, ya que él fue escrito en la época de profetas, lo escribió el rey Salomón. El libro de Cantar de los Cantares se escribió antes de que entró el libro de Isaías. Junto con esto, en la estructura que los hombres de la Gran Asamblea establecieron, nosotros debemos de leer el libro del Cantar de los Cantares por sobre el libro de Isaías, como un escalón más que nos iluminará de nuevo también al libro de Isaías. Wow. Entonces, si nosotros decimos que hay un orden y cada uno, digamos que está obligado hacia el segundo, entonces no podría haber ningún tipo de contradicción en la Biblia. Y quiero preguntar, ¿hay contradicciones en la Biblia? La contradicción es un concepto griego y lo voy a explicar. Es un enunciado muy grande y debo explicarlo. La filosofía griega, principalmente Aristóteles, que desarrolló la lógica, desarrolló un concepto que se llama contradicción. Y es buen concepto porque nos ayuda a ajustar muchas cosas en nuestro pensamiento. Nosotros podemos comprender muchas cosas a través del concepto de la contradicción. En el Tanaj habla un lenguaje de profecía y no es un lenguaje de lógica. Por eso, tomar un concepto de la contradicción del mundo griego y aplicarlo en el lenguaje bíblico es, en verdad, hacer una especie de traducción lejana, muy lejos. Es decir, cuando el Tanaj no ve contradicciones, el Tanaj ve capas, ve estratos, ve cierta profundidad que se puede encontrar en una cosa y en su opuesto. Ve la posibilidad de comprender todo tipo de cosas en distintos niveles. No es una contradicción. Cuando nosotros le explicamos a un niño pequeño que es Hashem, se siente en una nube, como vemos como una nube con barba blanca, se ve como una especie de Zeus, y en los libros infantiles nosotros no le mentimos, nosotros le damos
lo que en ese momento está listo para captar. Y cuando nosotros relatamos los conceptos más elevados de la divinidad, como aparecen, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, No es bueno, una contradicción. entonces no hay ninguna contradicción. Hay aquí un grado mucho más elevado. El rey Salomón escribió 3 libros en el Tanaj. Y esto es maravilloso porque son los más distintos que podrían ser entre ellos. El Cantar de los Cantares, Eclesiastes y Proverbios. Y junto con esto, cada uno de ellos dice cosas completamente distintas. Pero cuando tú estudias bien los 3, tú así tienes el personaje del rey Salomón. Tú puedes entender quién es él. Tú puedes comprender su sabiduría. Tú puedes comprender su experiencia de vida, la profundidad de su experiencia espiritual. Cómo se puede ver en Eclesiastes y cómo puede comprender su amor y su servicio a Hashem. Cómo se ve en el Cantar de los Cantares. El hombre es un ser muy complicado y sobre todo alguien grande como el rey Salomón. Yo siento que muchas veces en la academia intentan hacerlo simple y decir, bueno, si hay 3 estilos distintos, pues será de 3 personas diferentes o de 3 épocas diferentes. Y pienso que es un error. Creo que no se puede entender con una mente académica, una mente griega, con todo el respeto que se merece la filosofía griega, pero la profecía es algo que se tiene que entender de otra manera. Y creo que esta es la respuesta a muchas preguntas que hay al estudio académico y crítico de la Biblia. Quiero decir algo sobre la crítica a la Biblia. Yo estudié bastante este tema desde su contenido, yo conozco bien su contenido, pero yo quiero decir antes que esto, una pregunta. Toda persona que llega a estudiar algo llega con presuposiciones. Yo creo que toda la pregunta en la Biblia es ¿cuál es tu presuposición? ¿Acaso nosotros nos paramos frente a un contenido divino? ¿O frente a un contenido que también tú o yo podríamos haberlo escrito? En el momento en que nosotros nos paramos en una suposición que desde su contenido es divino, la crítica bíblica va a ser una maravilla, nos puede ayudar, porque nos da herramientas, nos da muchas veces buenas herramientas para comprender el Tanaj con buenos ojos, pero en el momento en que la suposición de base primordial es, como tú dijiste, griega, porque incluso luego de esto los romanos ya se relacionaron con la Biblia de manera completamente distinta. En el momento en que tú llegas con una suposición de base académica, es una palabra griega, la academia es una institución griega. Cuando tú supones que la base es como los griegos, entonces toda la relación con la Biblia no será en su lenguaje, será diferente, un error desde el comienzo. Por eso la comprensión siempre se quedará como una espuma sobre el agua. Decimos en hebreo, algo muy muy fino, toca y no toca. El significado es muy muy superficial, porque al final de cuentas te quedas siempre en el texto. Alguna vez alguien me dijo algo muy bonito. Nosotros estamos hoy en el libro de Génesis. Yo enseñé en la porción del Génesis los 2 relatos de la creación del hombre que hay en la porción de esta misma el Génesis, en los capítulos Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, 1, 2, 3, 4, 5. Así lo veo yo, el 1 y el 5, en contraste con el 2, 3 y 4. Y alguien me dijo una vez, tú sabes, Rab, en la universidad todo el tiempo buscamos contradicciones. ¿Y esto qué significa? Le dije, mira lo que me acabas de decir. Tú desde el principio tú ya buscas las contradicciones. Yo no busco las contradicciones, yo busco la palabra de Hashem. Que si yo encuentro cosas contradictorias, entonces yo busco la forma de cómo yo debería entenderlas. Pero yo no vengo a buscar las contradicciones. Es como cuando una persona va al médico y hay una cosa que cuando nosotros vamos al médico, y el médico siempre te va a encontrar algo, siempre, porque el que busca encuentra. Entonces, de todos modos, debemos siempre saber a qué médico acudir y qué respuesta tú es la que quieres tener de esto. Entonces, este es un buen ejemplo. El primer capítulo y el segundo del libro del Génesis. El que lo lee de manera superficial, hay muchas contradicciones lógicas, pero desde el prisma profético, cuando vemos las diferencias entre el primer capítulo y el segundo, que el que no sabe de nuestra comunidad, que nos están viendo, hay un orden de creación distinto. En el primer capítulo el hombre fue creado al final, en el segundo capítulo el hombre fue creado antes de los animales, por ejemplo. Entonces, ¿cómo desde el prisma profético vemos cómo tendremos que ver estas contradicciones? Y ya no les llamaremos contradicciones, sino nosotros tenemos que preguntar cuál tiene que ser nuestro acercamiento a estas contradicciones. Bueno, yo diría antes que nada, de una manera muy concisa, nuestros sabios lo llamaron el acto del Génesis. Es un acto, es una de las cosas más complicadas en toda la Biblia, pero de todos modos vamos a referirnos. Yo creo que con certeza que hay 2 relatos de la creación. El hombre se creó 2 veces, no en el sentido práctico, sino en el sentido espiritual. Hay 2 relatos de la creación. El primer relato habla del ser humano que se creó
a imagen y semejanza de Hashem. Y creó Hashem el hombre a imagen de Hashem lo creó, masculino y femenino los creó. Es un hombre, un humano completo, no tiene mujer. Él mismo es masculino y femenino, él se creó a imagen de Hashem. No está compuesto por materia espiritual, es su completitud de imagen de Hashem. El hombre del capítulo 2 se creó desde el polvo de la tierra y necesita una mujer, pero esta mujer, ¿de dónde llega ella? Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mi mujer, porque del hombre ha sido tomada. Es decir, todo relato es un relato en el que hay duplicidad. El ser humano frente a Dios, el ser humano frente a los animales, el ser humano frente a la mujer, y luego de eso el ser humano frente al jardín del Edén. Incluso antes de que él pecó, está escrito que él debe trabajar el jardín del Edén, trabajarla y cuidarla. No es un producto del pecado el trabajo que no tiene frutos, ese es el producto del pecado. El trabajo con tristeza, con pena. Y sí, es así. Incluso darse cuenta que cuando ellos tienen hijos, y conoció de nuevo a Adán, su mujer, la cual dio a luz un hijo y lo llamó de su nombre Set. Es decir, es solamente de la conexión, de la unión. Pero en la creación primera no está escrito la conexión, fue simplemente creado de él, de manera directa. El ser humano divino, la unidad absoluta con Hashem. Nosotros debemos de cuestionarnos qué seres humanos somos nosotros, si somos de los del capítulo 1 o del 2. ¿A quién nosotros vivimos? ¿A quién nosotros experimentamos? ¿Cómo nosotros nos conectamos? Porque en verdad toda la Biblia entera es el humano del capítulo 2. Él es el quien peca en el pecado del árbol del conocimiento. Él es el Adán que luego nosotros nos acostumbramos a hacer. Nos estamos acostumbrados a mirarnos a nosotros con este dualismo de materia y espíritu. Este dualismo es la filosofía, o sea, se parece a la filosofía de René Descartes, que él es muy parecido al del capítulo número 2 del Génesis. Por el contrario, el monismo, el pensamiento que todo es unidad, se encuentra en el capítulo 1. Yo diré una última palabra sobre esto, porque en verdad no lo podemos detener. A mí me gusta decir que el Adán del capítulo 1 es el humano de la Kabbalah, el ser humano interno. El humano es el secreto que nosotros debemos revelar, la esencia del mundo. Y el Adán del capítulo 2 en adelante es el humano que nosotros conocemos en nosotros. El humano dualista, que toda su vida siempre hay una brecha entre él y la realidad. Hay dualidad, hay una sensación de que yo no soy parte de Dios, no soy parte de la realidad, de mi mujer, de mis hijos. Yo siempre dije que se ve claramente dos tipos de creaciones, ya desde el principio del libro del Génesis en sí, donde está escrito: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tenemos por un lado el cielo y por el otro la tierra, y la tierra estaba en Tohu Vabohu, vana y vacía. Hay un estado difícil en la tierra, pero el cielo se quedó completo. Sale que tenemos un ideal, que son los cielos, y tenemos la tierra, que es aquello que necesita ser aún rectificado, completado. Y según lo que el Rab dice, eso se expresa también en el capítulo Aleph, en el 1 y en el 2. El Aleph es el ideal y el segundo capítulo es el que necesita rectificarse. Exacto, el humano que todo el tiempo necesita algo más frente Que necesita algo. Necesita, exacto, así es. Wow. Bien. Este es un gran ejemplo de cómo leer la Biblia desde un prisma profético y no desde un prisma de lógica griega. Es un ejemplo excelente y es un ejemplo. Hay muchísimos más para extenderse, pero debemos saber que esto es en toda la Biblia. Exactamente. Es solo un ejemplo dentro de toda la Biblia, porque en verdad cada cosa en la Biblia, y también debemos saber, no es solo la perspectiva profética, y aquí me es importante decirte esto porque muchos se equivocan con esto. Esto no contradice a la arqueología, esto no contradice a la geografía. Esto no contradice la historia, por el contrario, cada cosa, historia, arqueología, geografía, profundiza nuestro estudio y es por eso que nosotros lo buscamos. Yo te diré que yo puedo incluso buscar comentaristas que no son judíos, también de ellos, todo esto también no es profético, también profundiza el entendimiento profético, porque el entendimiento profético es tan grande que cada cosa la ilumina y le da un nuevo matiz de comprensión más profundas. Después de que hemos escuchado cosas así que pienso que son totalmente innovadoras e increíbles, yo me pregunto a mí mismo, ¿se puede estudiar la Biblia solos? ¿O necesitamos un rabino, un maestro? ¿O también un rabino, también un maestro? ¿Qué le recomendarías al público?
Yo creo que hay que estudiar el lenguaje del Tanaj y esto nunca se puede hacerlo solo. Su lenguaje ustedes lo aprendieron de su madre en su casa. No se puede estudiar un idioma solo, no se puede aprender incluso hoy que tenemos internet y todo para poder aprender verdaderamente un lenguaje, para que podamos hablarlo, para que podamos vivenciarlo. Nosotros precisamos de una comunidad. Nosotros precisamos de un grupo, precisamos de cooperación y es por eso que mi respuesta es que para poder entender la raíz del Tanaj no se puede estudiar solo, pero sí, pero por el otro lado también hay que saber que hay que estudiar en casa, leer el Tanaj y esto se puede hacer solo, conocer los relatos, saber la profundidad verdadera que encontramos ahí con una guía adecuada. Entonces, esa lengua, ese idioma claro que el profeta Sofonías Exactamente. habló de ella, eso lo tendremos que Y recibir aquella de la madre, madre. aquí en este caso, somos Sí, nosotros. entiendo. Es decir, y esta también es la relación correcta. Yo digo esto antes que nada a ti y a mí. No digo esto a nosotros. Es muy importante, aunque ustedes también nos escuchan, pero nosotros, primero que nada, nosotros estamos aquí en ese sentido y nuestro objetivo, nosotros no somos gurús. Nosotros no somos maestros espirituales que vienen a decir, nosotros poseemos la verdad. Nosotros venimos a enseñar el lenguaje que nosotros aprendimos y yo aprendí la lengua materna que se llama Tanaj. Y yo quiero poder obsequiársela al mundo. Y como una persona, haciendo diferencia entre lo sagrado y lo mundano. Pero ahora sí yo quiero estudiar español. Y esta persona tiene al español como su lengua materna. Él me ayudará a aprender. Quizás es lo que dijo el rey Salomón. Dijo el rey Salomón en el principio del libro de los Proverbios. No rechaces la Torá de tu Exactamente. madre. Y de allí también hay la interpretación famosa que de alguna manera la Torá, esta enseñanza bíblica, se transmite a través de la madre. Sí, es como algo que aprendemos en la casa. Ese idioma bíblico lo enseñamos en casa. La madre nos enseña cómo ver el mundo y cómo verlo todo. Y creo que si Sí, no me exactamente. equivoco, los sabios de Israel allí interpretan que no rechaces la Torah de Ameja, es decir, tu pueblo. ¿Sí? Que de alguna manera el pueblo de Israel es como la madre, que le tiene que enseñar a todo el mundo a hablar y a entender ese idioma, ¿sí? El idioma bíblico, para poder hablar ese idioma bíblico, como dijo Sofonías también. Y esta es la relación, una relación materna de amor, de conexión, de cuidado. No de ninguna manera patronato. No de ninguna manera la sensación de una madre no siente mejor persona que sus hijos. La mamá se siente igual, una madre se siente conectada con la profundidad de sus hijos. Y yo creo que es a propósito madre y no padre, porque el término de padre puede ser también un término de autoridad y a veces cuando decimos padre puede sonar algo un poco como de miedo, patriarcal. Pero cuando hablamos de madre es más suave, es delicado, es amoroso, es de conexión. Y eso es muy importante cuando hacemos una acción. Es una acción, incluso diría que estudiar Torah juntos es una acción de intimidad. Y eso es lo que venimos a hacer. Entonces, por eso nosotros hemos creado el programa que quiero repetir, que todo el tema del programa que le llamamos Luz para las Naciones, nosotros lo que queremos hacer es traer a las personas a una experiencia que está contraída en el tiempo en unos pocos meses, que al final puedan también llegar aquí y que puedan aprender el lenguaje bíblico desde el prisma hebreo original. Y esa será una experiencia que las personas entrarán de alguna manera en esos primeros pasos de hablar este idioma nuevo. Y creo que les va a aportar tanto de hablar el idioma de la profecía, el idioma de la Biblia, que les va a cambiar y les va a añadir muchísimo a su comprensión de la Biblia. Y quiero decir aquí, y es el lugar para preguntarte delante de todos, y porque mucha gente me dice, bueno, quizás hay alguien, alguna religión o hay alguien específico que no lo queremos en este programa Luz para las Naciones, o es solo para un tipo de personas muy específicos, pero el resto lo queremos afuera, o no. Porque yo ya lo he dicho varias veces, pero quiero que la gente escuche que no es que yo sea abierto, sino que de alguna manera hay un acuerdo entre nosotros. Yo te diré esto. Yo ni siquiera comprendo la pregunta. Es decir, la Torah fue dada desde un principio a todo el mundo entero. Los preceptos de la Torah fueron dados al pueblo de Israel, pero el Tanaj fue dado desde un principio a todo el mundo. No tenemos el derecho de resguardar el Tanaj del mundo, porque es también
el cuento de ellos. Está prohibido contar otro cuento. Este es su cuento. También es de otros pueblos. También católicos, también cristianos. Por de todo supuesto, por supuesto. Por el contrario, con más razón. Los cristianos ya tienen un conocimiento básico del Tanaj. Y este conocimiento es bueno. Ellos conocen los relatos. No debemos comenzar desde cero. Conocen mucho las tradiciones constituyentes del Tanaj. Incluso si a veces es distinto, incluso si hay alguna diferencia, pero hay un tipo de lenguaje en común de antemano. Yo hablo, no es un secreto. Tengo muchos amigos católicos, sacerdotes religiosos y algunos de ellos también muy antiguos en la iglesia. Y nuestro lenguaje, nuestra capacidad de hablar sobre el Tanaj es una habilidad maravillosa. Justamente porque en nuestras tradiciones hay tanto en común, entonces nosotros podemos hablar sobre el Tanaj, de manera que sea comprensible para ambos y con más razón. Por el contrario, nosotros creemos que hay un lugar para todos aquí, católicos, evangelitas, creyentes, no creyentes, gente que cree de diversas maneras, en diferentes formas, y todos tienen la posibilidad de venir y escuchar el Tanaj, porque en verdad le pertenece a todos. En esencia, podemos decir que hay un tipo de sociedad aquí, porque creemos que todo lo que va a pasar por causa de este programa, que es realmente una revolución, en esencia nosotros buscamos socios en la revolución. Absolutamente más que eso. Yo diría que aquellos socios no son solo socios, sino también enviados, mensajeros de esta revolución. Yo creo que todo el que atraviesa esta experiencia de inserción, de inmersión dentro del Tanaj, él volverá a aquel lugar donde se encuentra, con una sensación de misión, de transmitir esto, porque Hashem nos creó de tal forma que en todo momento nosotros vivenciamos cierto bien. Nosotros queremos también beneficiar a otros, y en el lenguaje de la Kabbalah se dice la naturaleza del bien es hacer el bien, y eso es algo verdadero, es algo profundo, y cuando vemos algo bueno, hay un deseo verdadero de compartirlo. Entonces, parte de este programa que estamos hablando de él ahora, que por cierto, cada uno de ustedes puede apuntarse ahora mismo a la próxima reunión informativa, donde les vamos a estar explicando todos los detalles acerca de la formación, acerca del viaje a Israel, la parte técnica, qué hoteles vamos a estar, qué paseos vamos a hacer. Todos les vamos a poner aquí a su disponibilidad el link para apuntarse a la reunión informativa y todo lo que necesitéis para estar allí y saber todo acerca de este programa. Pero al final lo que podemos decir de este programa es que nos juntamos aquí para estudiar 8 días aquí en Israel con los mejores ponentes, rabinos, catedráticos, doctores en la universidad que están conectados a la Biblia desde el prisma de la fe. Y por supuesto también vivenciaremos los lugares. Y también eso es algo que te quería preguntar, exacto. ¿Qué será distinto cuando la gente estudie la Biblia desde el lugar donde ocurrieron los acontecimientos? Ok, tengo una respuesta un poco irritante. No se puede comprender hasta que no lo haces. Yo te diré también por qué, porque yo vivo en Rosh Ain, y en Rosh Ain es un sitio bíblico, es un lugar en el que ocurrió la guerra de Eben Haezer, es un libro de Samuel, la guerra del pueblo de Israel con los filisteos. Nosotros perdimos en aquella guerra, y la sensación que yo recuerdo cuando enseñé este relato, yo no puedo explicarla con palabras, no tengo palabras que puedan describirlo, lo siento, los quiero, no tengo palabras para describirlo más que vivenciarlo. La sensación de estudiar los relatos del rey David en la ciudad de David es algo que cada palabra se reducirá a la experiencia. Cuando tú entiendes que aquí yo estoy vivenciando el lugar, el relato ocurre. Yo leo los relatos del rey David y saber que esto sucedió aquí mismo, y el Tanaj está por encima del tiempo, y esto también está sucediendo aquí y ahora, y no hay nada que pueda describirlo. En verdad yo veo esto en mi sensación, y a veces yo diré algo que es un poco peligroso, pero hay que decirlo. En ese sentido tenemos una ventaja por sobre todo los comentaristas santos de todas las generaciones que estuvieron fuera de la tierra de Israel. Las pequeñas personas como nosotros podemos entender el Tanaj a veces mejor que ellos, por el hecho de estar presentes en el mismo lugar, porque el lugar causa. Esto suma el entendimiento, esto cambia el entendimiento, esto no solamente suma, esto ilumina la comprensión, y yo diría, eso añade. Esto nos da la comprensión con una luz completamente distinta. Esto nos da una comprensión, esto vuelve a la comprensión desde una experiencia de conocimiento, de una experiencia en la que todo tu ser está inmerso a ella, todo tu ser, todo el alma dentro de la experiencia. Todo aquel que lo experimente lo entenderá en un segundo. Es una experiencia completamente distinta. Entonces todos están invitados, ¿cierto? ¿Verdad? Todos, con gran alegría. Bien. Yo estaría aquí con ustedes, por supuesto. Estaré muy alegre de encontrarlos. Bien, y también esta es una oportunidad para darte muchísimas gracias por toda la organización de todo el contenido que va a haber
en este paseo y la gente que has conseguido traer al programa. Y quiero decir ante todos que no solamente eres la persona que está dirigiendo todos estos contenidos, sino que también gracias a ti van a poder estar en lugares que en ningún otro programa van a poder estar. Estar en una yeshiva, un centro de estudios. No hay ningún programa que entra dentro de una yeshiva, de un centro de estudios verdadero donde se estudia por años y horas la Biblia. Eso no hay, y el cabeza de la yeshiva los va a recibir y va a hablar con ellos. Eso no existe. Y creo que cada uno de ustedes tiene que estar muy agradecido al Rav Guy por todas esas oportunidades que abres entre todos ellos. Yo doy gracias a Shem porque tú me diste aquel mérito, en verdad. Qué hermoso. Bien, pues para terminar quiero hacerte una pregunta difícil que no se la hubiera preguntado a nadie, sin decirle antes que se la voy a preguntar para que se prepare. Pero a ti puedo preguntarte sin decírtelo porque sé que tienes respuestas siempre preparadas. ¿Cuál es el mensaje principal de la Biblia para el mundo? Un mensaje. Wow. Él se encuentra en la primera frase de la Torá y en el primer capítulo de la Torá. E incluso en la primera palabra de la Tanaj. Y el mensaje es que en el comienzo todo era uno. Casi en todas las mitologías la humanidad comienza desde distintos lugares, diferentes grupos, diferentes pueblos. En nuestro relato, todos nosotros somos hijos de un hombre. Todos somos descendientes de una misma cosa. Y aquel Adam, aquel ser humano del que todos nosotros descendimos, él es la fuente de en todo. imagen de Hashem, que es también la fuente de todo, exacto. Y el mensaje del Tanaj es en esencia que todo vuelve hacia allá. Que toda la realidad del Tanaj, yo digo, de toda la Torah, es un libro que a fin de cuentas el mensaje principal es ese, de cómo vivir, cómo ver el mundo. Él te da ojos bíblicos, tú ves al mundo de manera completamente distinta, y aquellos ojos es en verdad la forma de observar el mundo desde un punto de vista divino, y al ver la unidad que hay en todo, y nosotros, porque yo estoy seguro de todo esto, que a mi parecer es el principal mensaje de la Torah. Entonces yo vengo y les digo a nuestros amigos, nosotros somos uno, somos hermanos, y nosotros vemos las cosas juntos. Nosotros queremos esta unidad, nosotros queremos esta cercanía, esta proximidad. Hashem lo es todo, y dentro de ese todo, toda la realidad completa se encuentra ahí. Y esto se encuentra, como dice el Nachmanides, que podemos ver a Nachmanides, al Ramban, como uno de los grandes comentaristas judíos de la Torá, Rabbi Moshe ben Nachmanides en español. Así que Nachmanides dice que toda la Torá entera está encarnada en la palabra Bereshit. Y yo creo que no es por nada, porque la palabra Bereshit, que es en el comienzo, no tiene traducción. No tiene traducción, es un excelente ejemplo para lo que estamos hablando anteriormente. No hay una traducción para la palabra Bereshit, porque no es una frase que se le puede leer de ninguna manera. Leí todos los comentarios a veces que está escrito en inglés, in the beginning, en el comienzo, es decir, en general se dice en inglés at the beginning, al comienzo. En el comienzo como algo de inicial, pero no, la palabra Bereshit quiere decir que nosotros describimos ahora el inicio de todo, que es la raíz. Y la raíz es la unidad, es que todo es uno, todo salió de la unidad. Por eso, ahora entiendo por qué el mensaje principal que ves más repetido en la Biblia, con mínimo en el sentido literal, es salir de la idolatría, salir del politeísmo, salir de pensar que hay un Dios así o un Dios así, sino volver a la unidad, al monoteísmo. Absolutamente, pero es mucho más profundo. Es en verdad, salgan de la idolatría de ustedes, salgan de pensar en el pensamiento tonto de que tú eres uno y el mundo es otro. Sal del pensamiento que dice yo soy materia y espíritu. Yo soy hombre y mujer. Yo soy Israel, yo soy las naciones, yo soy español, él es latino. No. Sale ese pensamiento.
sino que hay una raíz compartida. La raíz común es que si vamos hacia arriba, alto, alto, muy rápidamente nos encontramos en el mismo lugar. ¿Y a qué raíz es la divinidad completa? Hashem no está allí, está en todo. La unidad está en los cielos, no está en los cielos, está aquí. Y por eso todas estas cosas son una desconexión de la idolatría. Por eso en verdad el Tanaj describe el pensamiento de que hay algo más. Y todo esto está encapsulado en la palabra Bereshit. Con todo esto, tengo que decir que la Biblia empieza por la letra Bet. Exacto, estás diciendo cosas que todavía estamos muy lejos. Bet, por los que no lo saben, Bet es la segunda letra, representa el número 2, porque a fin de cuentas para llegar al Aleph se debe, luego que afianzaste todo el Tanaj, volver a lo que había antes de él. Con el Tanaj volverás atrás. El Tanaj es un movimiento cíclico, como el profeta de Ezequiel. Ezequiel que ve ángeles que Retzov, Ashov, yendo y viniendo, y si se mueven recto arriba y abajo. Entonces, en verdad, en el momento en que nosotros internalizamos la Torah, seamos meritorios. Ojalá nosotros podemos volver directo a la Aleph, que es la raíz que aparece en todo. Entonces, tú dices, empezamos por la Bet, el dualismo, y cuando entendemos el mensaje que hay en el interior de la Biblia, volveremos a la Aleph, que es la unidad. Porque también la Biblia podría haber empezado por la letra Aleph, ¿sí? Dios creó en el principio, Elohim bara Bereshit. Ese es nuestro desafío, llegar desde la Bet hacia la Aleph. Este es nuestro desafío, porque debemos decir que el Tanaj comienza con la Bet, pero finaliza con la Lamed, con la palabra de Israel. El Tanaj comienza con Bereshit y finaliza con Israel. ¿Qué es Bet y qué es Lamed? Es corazón. La Pentateuca y la última forman la palabra Lev, corazón. Israel es el corazón del Tanaj, que es el mundo entero. Y por eso nosotros aquí, cuando invitamos a todos a estudiar aquí con nosotros en la Tierra Santa, es para adentrarnos en el corazón de la Torah. Abrir el corazón es de todo el corazón para que entréis al corazón de el corazón. Y no es por nada, porque aquel corazón es en verdad la habilidad de poder leer la Torah, desde su comienzo hasta su fin. Es decir, es una habilidad que va mucho más allá de conocer cada uno de los relatos del Tanaj. Y esta habilidad la recibimos únicamente a través del estudio de la Torah en la Tierra Santa. Wow, bien. Pienso que con esto que acabamos de aprender, nosotros podemos terminar. Comenzar. No terminar, sino empezar. Podemos empezar un viaje inolvidable y esperamos a todos a unirse al programa Luz para las Naciones, a venir a la reunión informativa para saber acerca de este viaje y de esta experiencia. Hacer preguntas. Preguntar preguntas, les contestaremos. Y esperamos a todos aquí en la Tierra Santa. El próximo viaje va a ser ya muy muy pronto. Así que apuntaros a la próxima reunión. Nos alegraremos mucho de verlos y de estar aquí con ustedes. Y también podréis ver más videos en nuestro canal. Vamos a invitar a muchos más ponentes próximamente y queremos iluminar el mundo entero con la luz de la Biblia, la luz que ustedes tanto aman y que nosotros también, y que eso es lo que tenemos en común y lo más querido y preciado que tenemos. Amén. Bien, pues terminando este video que ha sido tan impresionante, creo que no tiene desperdicio. Me gustaría que le dieras like al video, que intentes resumir en los comentarios qué punto es el que más te ha sorprendido y te ha impactado. A mí, sin ningún tipo de dudas, han habido muchos. Ha habido aquí una sabiduría increíble. He aprendido mucho personalmente. Y me gustaría que compartieras este video cuanto más posible, porque creo que esto es una verdadera revolución de sabiduría y de conocimiento verdadero. Algo que ha esperado por mucho tiempo y que se está dando en nuestro canal en estos momentos. Muchas gracias por estar con nosotros. Te mandamos un gran saludo, un gran abrazo. Shalom, shalom. Shalom.